Hola chicos, buenos días. El día de hoy voy a demostrar el procedimiento de la instalación de la sonda orogástrica, del lavado gástrico y de la alimentación por sonda. Hago otra vez el hincapié y el comentario de que vamos a referirnos más a lo que es la técnica en el paciente neonato, porque en el paciente pediátrico es el mismo procedimiento que en el paciente adulto. Solamente se hacen unas pequeñas adaptaciones por los materiales que son de tamaño diferente, el paciente es diferente, pero vamos a abundar un poquito más en lo que es el paciente neonato. ¿Por qué les digo que sonda orogástrica? Bueno, el neonato es respirador nasal 100%, no sabe respirar por la boca, no tiene la madurez neurológica para entender de que si le tapan la nariz tiene la boca como opción para respirar. En algún momento los niños sí llegan a respirar por la boca, pero es cuando tienen dificultad respiratoria y es algo que debemos de evitar. Entonces, si yo le pongo la sonda por la nariz, le estoy impidiendo que respire de manera adecuada y lo voy a llevar a dificultad respiratoria. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuáles son las consideraciones que debo de tomar en cuenta antes de llevar a cabo el procedimiento. Y esas consideraciones van desde la primera, que es la indicación. Que ese paciente tenga la indicación médica de que se le ponga una sonda orogástrica. Si no tiene la indicación, yo puedo cometer el error e instalarle la sonda a un paciente que no debiera de tenerla. En segunda, pues lo que les comentaba, la instalación de la sonda, que siempre debe de ser por la nariz. La tercera, la limpieza con la cual lo vamos a llevar a cabo. No es un procedimiento que estrictamente deba de ser estéril, porque la boca y la cavidad gástrica ya está colonizada a las pocas horas. El niño nace completamente estéril, pero a las pocas horas empieza a colonizar tanto la boca y todo el tracto digestivo, con la finalidad de ayudar a metabolizar los alimentos. Entonces, necesariamente no es estrictamente estéril, pero sí es estrictamente limpia la técnica. En otra consideración que debo de tomar en cuenta, pues siempre va ligada con la anterior, la limpieza, la higiene. Me debo de lavar las manos y me debo de poner guantes para poderla hacer, a pesar de que no la considero tan estéril, pero sí me debo de poner guantes como barrera para mí y para protección de mi paciente. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, pues son los materiales que vamos a ocupar. Ustedes conocen las sondas nasogástricas, que son muy largas, que son para el paciente adulto, y en el neonato lo que vamos a ocupar son sondas mucho más pequeñas. Esta es la sonda de alimentación, que su calibre, su French dice K731, que equivale a 8 French. Esta la podemos utilizar para los niños que son recién nacidos de término. También tenemos la sonda K732. Esta pues la ven empacada así, pero obviamente su empaque de nueva es diferente. Pero la diferencia radica en el tamaño de la sonda, en el French. Y esta equivale a una sonda del 5. Si se dan cuenta, la diferencia del tamaño y del grosor de la sonda es muy importante. Si yo tengo un bebito que nació de 25 semanas y yo le pongo esta calibre 8, lo voy a lastimar. Lo más seguro es que lo voy a lastimar. Ahora, ¿en qué nos basamos también para elegir el calibre de la sonda? En el tamaño les dije, del bebé, y también qué es lo que vamos a hacer, para qué necesitamos la sonda. Si la necesitamos solamente para vaciar el estómago, que es uno de los objetivos de la instalación de la sonda, entonces pudiera ser suficiente con esta. Pero si la voy a necesitar para hacer lavado gástrico y para alimentar, de preferencia tendría que ser el calibre 8 o 731. Porque también depende de la viscosidad del alimento que voy a administrar, el tamaño y el grosor de la sonda que voy a elegir. Si yo, por ejemplo, voy a poner una dieta espesada porque es un niño que tiene reflujo, esta sonda no me va a servir, la más flaquita, la más delgadita no me va a servir, y entonces voy a tener que elegir esta, porque si no, no lo voy a poder alimentar. Esta sonda se me va a tapar. Para este procedimiento también que voy a necesitar, pues les comentaba, un par de guantes,
necesito tela adhesiva y la tela adhesiva la voy a ocupar para cortar la fijación de la sonda que le voy a poner a mi bebé. Y con esa tela adhesiva vamos a cortar esta fijación, que nosotros de manera coloquial le llamamos bigotera. Y ahorita van a ver por qué le decimos bigotera, porque se fija directamente en el bigote del bebé, por la parte superior del labio. Vamos a ocupar una jeringa y vamos a ocupar un vasito con solución. También dentro de la técnica entra tener un estetoscopio, y el estetoscopio lo utilizamos para verificar en dónde está localizada la sonda. Una vez teniendo ya nuestro material listo, vamos a proceder a la instalación de la sonda. Terminamos la instalación de la sonda y hacemos un corte y luego vamos a ver el lavado gástrico. Bueno, entonces ya voy a instalar la sonda en mi paciente y todos los materiales puedo ponerlos en la cama del paciente, pero acuérdense que la cama se divide en lado sucio y lado limpio. El lado limpio es de la cintura hacia arriba, el lado sucio de la cintura para abajo. Entonces, si voy a poner materiales limpios en la cama, debiera de ponerlo en este espacio de aquí, que es el espacio limpio. Una vez que ya tengo puestos mis guantes, lo que voy a hacer, voy a medir la sonda. Ustedes ya saben cómo se debe de medir. Se puede medir del lóbulo de la oreja a la punta de la nariz y después al apéndice sifoides. Y habrá quien les diga, ¿por qué a la nariz si la vas a meter por la boca? Pero bueno, yo ya lo hice de manera práctica con un paciente porque yo insistía en medirla por la nariz, pero ya me di cuenta que medirla a la comisura de la boca da la misma medida que medirla hacia la punta de la nariz, ¿sí? Bueno, con mis guantes calzados, idealmente pues tienen que ser guantes que me queden, estos pues no me quedan perfectos, para evitar que yo me meta el pie a la hora de estar haciendo el procedimiento. Se toma, esta sonda es importante que la conozcan. Esta es una sonda que está hecha de látex y está graduada, mide alrededor de 30 centímetros y está graduada cada 5 centímetros. Estas marquitas que tiene aquí sirven como para que yo tome la referencia de hasta dónde la voy a introducir, o puedo poner una marquita con una cinta adhesiva como ustedes ya lo conocen con el paciente adulto, ¿sí? Ok, y tiene dos orificios esta sonda. Tiene un orificio de este lado y tiene un orificio de este otro lado. ¿Cómo la voy a sujetar? Voy a sujetar la punta y la punta la voy a poner a la altura de la oreja. No voy a tocar la piel con la sonda, porque recuerden que tenemos una microbiota adentro del aparato gastrointestinal y otra microbiota diferente en la piel. Y no debemos de mezclar ese tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces, a la altura del lóbulo de la oreja hasta la punta de la nariz, y a partir de ahí mido hacia el apéndice sifoides. Y ahí es en donde voy a poner mi marca de la sonda. Ahí está marcada. Esta sonda tiene un taponcito, que por lo regular no lo tienen las sondas de los adultos. Entonces la voy a cerrar para evitar que en el momento que todavía no termino de poner mi sonda empiece a tener salida de material gástrico. La puedo envolver con mi mano, pero siempre debemos de definir cuál es la mano dominante. Las personas que son ambidiestras, porque puede llegar a haber gente que sea así, que domina las dos manos, deben de decidir cuál va a ser su mano que va a trabajar de manera limpia o estéril para evitar que vayan a contaminar el procedimiento. Porque luego las cosas estériles las agarran con las dos manos, pero en estos procedimientos debemos de definir cuál es la mano estéril y cuál es la mano sucia, ¿sí? Porque la mano sucia va a venir a hacer esto. Podemos tomar de manera muy gentil la carita del bebé, presionar un poquito las mejillas para que la puedan abrir por si la tienen cerrada, y vamos a introducir la sonda por el carrillo de la boca haciendo este movimiento, porque así está anatómicamente la orofaringe del bebé. Entonces la vamos a introducir haciendo este movimiento. Son movimientos muy firmes
pero muy delicados, porque no necesitamos ser agresivos con los pacientes. Una vez que llegamos a la marca, la vamos a sujetar y tenemos que verificar la localización de la sonda antes de fijarla, porque antes de fijarla, si yo veo que me fui a bronquio, entonces rápido la extraigo y ya no le ocasiona más problema al paciente. Y si ya estuviera fijada, voy a dar pues obviamente una extracción rápida y puedo lesionar la piel. Hay 3 formas de verificar la localización de la sonda. Una, yo siempre les recomiendo, deben de pinzarla antes de destaparla. La primera forma de verificar la localización de la sonda es conectando una jeringa y aspirando. Si la sonda está en la cavidad gástrica, a la hora de que yo aspire se va a venir el contenido gástrico. Y si mi paciente no tiene datos de dificultad respiratoria y estoy obteniendo contenido gástrico, quiere decir que mi sonda está en cavidad gástrica. Otra de las formas en las cuales yo voy a verificar la localización de la sonda es con una jeringa inyectar aire en la sonda y yo poner un estetoscopio aquí, en la zona en donde llega el estómago. Entonces yo pongo el estetoscopio, inyecto aire y si yo escucho borboteo aquí, pues técnicamente se quiere decir de que estamos en el estómago. A mí no me gusta esa forma de verificación. Yo prefiero hacerlo aspirando el contenido gástrico. Otra de las formas por las cuales podemos verificar la localización de la sonda que esté en el estómago es metiendo el extremo distal de la sonda, distal hacia el bebé y proximal hacia mí, lo metemos en el agua. Si el procedimiento dice y la lógica dice de que si estuviera en bronquio, obviamente esta agua estaría borboteando, se generarían burbujas. Si en ese caso, pues obviamente yo tendría que retirar de manera rápida la sonda. Si no hay burbujas, pues entonces yo pudiera presumir de que esta sonda está bien instalada. Después de la instalación de la sonda y ya habiendo verificado que está bien colocada en la cavidad gástrica, entonces la vamos a fijar. ¿Cómo se coloca la fijación? Esta parte que es propiamente la bigotera, porque va en la parte del bigote, la vamos a levantar y por un lado vamos a abrazar la sonda y por el otro lado también. De esta forma queda fija la sonda. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta parte de acá? Si el paciente tiene indicado colocar la sonda para drenar solamente la cavidad gástrica, esta parte de aquí la vamos a meter en una bolsita colectora de orina y ahí vamos a estar captando todo lo que el paciente tenga en la cavidad gástrica. Una vez fijada la sonda y poniendo su bolsita para que colecte, en ese momento se termina el procedimiento de instalación de sonda orogástrica. Ahora vamos a continuar con el procedimiento de lavado gástrico. Las indicaciones de lavado y los objetivos los vamos a comentar en la sesión, pero ahorita solo les voy a demostrar el procedimiento. La técnica de lavado gástrico inicia con la instalación de la sonda orogástrica, por eso vamos a hacerlo de esa manera, continuada. Una vez ya instalada la sonda orogástrica, debemos de contar con nuestro material. Tenemos un riñón, que da igual si es estéril o solamente limpio, porque el riñón lo queremos para que capte las secreciones que tiene en la cavidad gástrica el bebé. Debemos de tener la solución con la que se va a hacer el lavado gástrico y la jeringa con la que vamos a lavar. El tamaño de la jeringa depende de la capacidad gástrica del niño. Si es un bebé pequeño, podemos utilizar una jeringa de 10 o inclusive una jeringa de 5 centímetros. No es necesario que tengamos una jeringa de 20. Acuérdense que en el paciente adulto o en el paciente pediátrico inclusive se puede utilizar una jeringa asepto. Y la jeringa asepto tiene una capacidad, unas de 50 y otras de 100 mililitros.
En el paciente pequeñito vamos a utilizar jeringas comunes y corrientes. Bueno, entonces, ¿cómo se empieza el lavado gástrico? Yo les recomiendo siempre, si van a utilizar su jeringa que vayan a utilizar, utilicen la misma envoltura como una especie de charolita para que puedan ahí estar dejando su jeringa y no tengan tantas cosas en la unidad del paciente. ¿Cómo se inicia el lavado gástrico? Siempre les recomiendo que pincen antes de destapar la jeringa, la sonda. Y siempre se inicia haciendo una aspiración y sacando la mayor cantidad de contenido del estómago. Porque si yo empiezo al revés, si yo le empiezo a meter solución, voy a sobrepasar la capacidad gástrica del niño porque seguramente ya tiene algo aquí adentro, ¿sí? Entonces lo voy a sobrepasar y lo puedo hacer vomitar. Una vez que ya aspiro todo lo que tiene el estómago, lo voy a observar y lo voy a evaluar. ¿Qué evalúo? Evalúo la cantidad y evalúo las características de ese contenido que tiene el estómago. Si tiene sangre, si tiene leche a medio digerir, si tiene inclusive materia fecal, porque hay niños que pueden llegar a tener una oclusión intestinal y empieza a reflujar el contenido, la materia fecal. Entonces, sea lo que sea que tiene mi paciente, yo lo voy a evaluar a la hora de que estoy haciendo el lavado gástrico. Ahora, si fuera el caso de un paciente pediátrico, incluyen más cosas, incluye de hecho que haya consumido algún medicamento por error, y aquí los voy a ver, siempre los tengo que aspirar antes de empezar mi lavado, y lo voy a desechar. Ahora le voy a meter solución. ¿Cómo se mete la solución? Siempre tiene que ser con la jeringa desarmada, porque la solución, la leche, el alimento, los medicamentos, todo lo que se tenga que poner, se tiene que bajar por gravedad. Por gravedad, porque si yo la inyecto, voy a sobrepasar la capacidad del estómago y lo puedo hacer que vomite. Bueno, entonces, una vez ya verificado lo que tiene la capacidad gástrica del niño, voy a vertir la solución. Y voy a vertir dependiendo de su capacidad gástrica, que la vamos a platicar en la sesión. Yo puedo meter de 5 en 5, yo puedo meterle la solución. En no lo voy a meter porque obviamente lo voy a hacer que se me inunde por dentro el bebé. Le voy a poner sus 5 mililitros y una vez puesta la cantidad de solución, voy a levantar la jeringa. Y a la hora de levantarla, obviamente va a bajar la solución. En un niño vivo, cuando una vez que ya le termino de meter la solución, yo bajo la jeringa así con todo y la sonda, y porque el estómago tiene presión positiva, me va a empezar a salir la solución solita hacia la jeringa. En este niño, pues obviamente tendríamos que aspirar en este maniquí, pero en un niño vivo yo meto la solución y después bajo la sonda con todo y su jeringa y solito se va a regresar la solución. Lo ideal es que yo, si metí 5, debo de sacar 5 mililitros. Yo debo de sacar la misma cantidad que meto y un poquito más porque estoy sacando lo que tiene en el estómago. Una vez salido todo lo que tiene el estómago, voy a desconectar la jeringa y la voy a valorar. Igual, voy a ver si le metí 10, debe de salir 10 o debe de salir más. Si yo llego a sacar menos de solución, yo debo de acordarme cuánto más estoy dejando ahí porque son los que voy a estar pensando que debo de sacar en los siguientes lavados. ¿Sí? Voy a hacer un lavado siguiente. Hago lo mismo, no desconecto hasta que no tengo pinzada mi sonda. Voy a conectar y sin abrirla voy a meter otra vez solución. Llego a lo que le voy a meter y inmediatamente levanto la sonda, esperando que baje a gravedad. ¿De qué depende la velocidad de que baje lo que le estoy metiendo? Depende del grosor de la sonda, depende de la altura que le dé a la jeringa. Si yo la pongo aquí va a bajar muy lentamente, si yo la pongo aquí un poquito más rápido y si yo la pongo aquí va a bajar más rápido. Y también depende de la viscosidad del líquido que le estoy introduciendo al paciente. Si es agua va a bajar muy rápido, si es una leche espesada pues obviamente va a bajar mucho más despacito.
¿Cuántas veces voy a hacer este procedimiento de meter y de sacar? Las veces que sea necesaria hasta que se negativice el agua que estoy metiendo. Quiere decir que si estoy metiendo agua transparente, yo ya debo de obtener a la hora que sale agua transparente. Una vez que ya lo tengo, en ese momento se termina mi procedimiento. Pinzo, pongo el tapón, todas tienen taponcito, independiente de la marca, todas tienen taponcito. Y se termina mi procedimiento. Voy a recoger todo el material que ocupé. Dejo a mi paciente cómodo y estable, y hasta que no verifico que mi paciente está estable y que no tiene ninguna complicación del procedimiento, hasta ese momento me retiro de ahí. Y con esto se termina el procedimiento de lavado gástrico. Ahora vamos a llevar a cabo el procedimiento de alimentación. Consideraciones especiales que debemos de tomar en cuenta. La leche se debe de considerar como un medicamento. Por lo tanto, debemos de aplicar todos los correctos que se le aplican a la administración de medicamentos, que sería la fórmula correcta, el paciente correcto, la dosis correcta, la hora correcta y la vía correcta, ¿sí? Porque puede haber pacientes que tengan la indicación por succión, la indicación por sonda, o puede haber el paciente que tenga una gastrostomía. Entonces debemos de vigilar que sea la vía correcta, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué? Se dosifican diferentes cantidades de leches y diferentes marcas y fórmulas de leche. Habrá desde la leche materna que nos va a llevar el departamento de lactancia materna, o habrá la fórmula como sería el Prenan, la leche modificada en proteínas, el Enfamil, el soya, la leche deslactosada, cualquier cantidad de marcas y fórmulas de leche, porque todo depende del estado de salud del niño, la fórmula que le vamos a administrar, ¿sí? Bueno, en esta técnica, previamente yo ya le puse la cinta métrica. La cinta métrica se les mide el abdomen porque debemos de verificar con qué velocidad está vaciando el estómago. Entonces se le mide el perímetro abdominal previo y posterior a la alimentación, porque lo tenemos que registrar, ¿sí? Y le dejamos ahí la cinta métrica para evitar estarlo movilizando 2 veces. Para hacer esto, obviamente yo ya me lavé las manos, todo el tiempo tenemos que estar cuidando las infecciones, etcétera. Pero este procedimiento pues no es estéril. Y ahora, después de que ya hice eso, ya me voy a poner los guantes, una vez que ya verifiqué cuáles son mis materiales y la leche que sea la adecuada, etcétera. Muy bien, calzados los guantes, entonces voy a proceder a alimentar. Hay algunos niños, no todos, hay algunos niños que tienen indicado medir el residuo gástrico. Ese lo vamos a comentar en la sesión para ya no entretenerme tanto. No todos los niños tienen indicado el residuo. Hay niños que sí, y a ellos les vamos a medir el residuo gástrico. En este caso, este niño no le vamos a medir el residuo gástrico y solamente lo vamos a alimentar. Entonces, si este bebé tiene indicado administrar 10 mililitros, acuérdense, siempre les insisto, no destapen la sonda hasta que no verifiquen que la tienen colapsada. Y una vez colapsada, voy a introducir en la jeringa la fórmula, la cantidad que tiene indicado mi paciente. Una vez hecho esto, voy a levantar la jeringa. Recuerdan que les dije de qué depende la velocidad en la que se administra, depende del calibre de la sonda, depende de la altura que yo le doy a mi sonda para que si yo la levanto completamente pues va a bajar más rápido, y depende de la viscosidad, o sea de la espesura del líquido que yo estoy administrando. Entonces si yo estoy administrando una leche espesada porque el niño tiene reflujo, obviamente pues va a pasar más despacito. Pero no tenemos ninguna prisa, el niño se debe de tardar lo que se debe de tardar, sin ningún problema.
Una vez que ya termino de alimentar y antes de que le pase el aire, yo voy a colapsar mi jeringa para que no le pase el aire a la sonda. Y una vez que ya le pasó el aire, perdón, que no le ha pasado el aire, yo tengo previamente cargada una jeringa más pequeña con agua inyectable, puede ser agua inyectable, puede ser solución fisiológica, siempre y cuando no sea glucosada. La voy a conectar y le voy a lavar la sonda. Es con muy poquitita cantidad de solución. El objetivo es limpiar la sonda y retirar toda la leche o la fórmula que llega a tener adentro la sonda, para evitar que se me vaya a colonizar, ¿sí? Una vez retirada la sonda, una vez lavada la sonda, yo retiro mi jeringa, cierro, debo de verificar que quede bien cerrada, porque si no lo verifico, entonces la leche que le acabo de administrar se va a estar saliendo. Y una vez ya terminado de alimentar, voy a medir de nuevo el perímetro abdominal, porque se registra el perímetro pre y el perímetro postpandrial. Una vez medido el abdomen del bebé, así como les expliqué que se retiraba la cinta métrica en la exploración física, podemos levantar muy poquito el cuerpo del bebé y retiramos la cinta métrica. Recogemos todo nuestro material que ocupamos y hacemos las observaciones que necesitemos. Habrá algunos niños que puedan tolerar que les demos un pequeño cambio de posición, lo podemos poner de ladito, lo podemos poner un poquito de prono, con la finalidad de darles la movilización necesaria para que descansen y no tener las úlceras por presión, que también los recién nacidos se escaran, ¿sí? Entonces, una vez terminada mi alimentación, en ese momento se termina el procedimiento de alimentación por sonda orogástrica. Ok, chicos, pues bueno, estos fueron los 3 procedimientos que son esta técnica. Habrá pacientes que tengan en ese orden los procedimientos. Por ejemplo, al niño que me dicen, ¿sabes qué? Vamos a iniciarle la vía oral, pero primero hazle un lavado gástrico. Vamos a darle de comer por sonda, pero primero hazle un lavado gástrico. Entonces, a esos niños primero le voy a instalar la sonda orogástrica, les voy a realizar el lavado gástrico y una vez que se negativice el lavado gástrico, le puedo dejar pequeñas cantidades de leche o de solución en la cavidad gástrica. Entonces debo de revisar perfectamente cómo está anotada la indicación y si yo tengo alguna duda de que si así es como se va a desarrollar el procedimiento, lo debo de consultar con el médico tratante, ¿sí? Para no cometer el error. Entonces, otra vez, a ver, recapitulemos. A este niño le voy a iniciar la alimentación por sonda, pero primero quiere que le haga un lavado gástrico. Sí, bueno, entonces procedemos a tener todo nuestro material formado para los 3 procedimientos que voy a hacer. Entonces, chicos, eso es todo. Es un procedimiento que van a hacer mucho en el hospital, entonces pues hay que practicarlo mucho. Y pues bueno, nos vemos en la sesión. Muchas gracias. A ver, muñeco, espérame, manitas. Baja las manos, muchacho, coopera. Coopera. Se limpia bien esa herramienta. ¿Mande? Con su bata, o sea, acá se pone la bata y se lava. Baja manita, ¿no? Oye, bebé, coopera, por favor. Ándele, coopere. Usted puede. Ahí está. Ya. Tranquilito, relájate. Ahí está. Sin residuo, ¿verdad, hija? Sí.
Ay, mi amor precioso, qué precioso, qué precioso. Papá por papá, le digan los papás. Sí, ahorita. Entonces, pasamos aquí al funcionario para papá de la página 13, ¿cómo se apellida? Rodríguez. De Rodríguez. No pujes, mi amor, no pujes, Rodríguez no pujes. Segura. Rodríguez Segura. No, a lo mejor no ha llegado. ¿Están Sí, todavía? aquí está. ¿Están totalmente cómo? No. No, no llega bien. Ahorita les pasa, ¿está bien? Bueno, el bebé es un bebé que tiene 39 días, 33 semanas de nación, tuvo dificultad de infección de su casa longitudinal, que estamos respetando todo el ¿Y la mamá de él?